Vale, pues damos la explicación y lo hacemos resolviendo el primer caso práctico. De hecho, si no lo hemos hecho hasta ahora es porque, como veréis, hay una parte significativa de las preguntas que tienen que ver, o una parte importante de las preguntas que tienen que ver precisamente con lo que hemos comentado en el día de hoy. En el primero de los casos prácticos tenéis un primer, está en la página 352 o 53. Sí, el primer caso práctico se refiere a un artículo del País que recoge la evolución, bueno, os hace reseña, os hace eco del alza del precio de la vivienda durante la primera década del 2000 y la primera pregunta que nos formulan es ¿cuál es la causa o cuáles eran las razones por las cuales un país como en España se convierte en ese periodo en el país donde se construyen un mayor número de viviendas destinadas a segunda residencia? Pues bien, si leemos el artículo, la motivación principal es hay una doble motivación, aunque claramente la causa es una. En el artículo se reseña la demanda de ese incremento se obedece al aumento de la renta de la población española durante ese periodo, uno, dos, y el aumento de la población inmigrada con poder adquisitivo que en determinadas zonas del territorio español demanda segundas residencias, aunque el motivo principal, una cuestión de población, tiene que ver con el aumento de la renta de la población y tiene que ver con una cuestión demográfica. No se cita explícitamente en el artículo, pero tiene que ver con una cuestión demográfica como es la generación del baby boom. Esa población que durante esa época es cuantitativamente muy numerosa, además esa numerosa tiene un nivel de renta, un poder adquisitivo superior a de generaciones anteriores, y la conjunción de esas dos causas, más personas con mayor poder adquisitivo explican o ayudan a explicar ese boom inmobiliario, entre otras muchas razones. ¿Vale? Pero lo relevante es lo que viene justo a continuación también para la pregunta 1, y es cuando nos piden valorar en el sentido de si son ciertas o falsas, si son ciertas porque son ciertas, si son falsas porque, si son falsas, ¿por qué lo son? Las siguientes dos afirmaciones. La primera tiene que ver con lo que hemos comentado justamente hoy. Un exceso de demanda se corrige con una disminución del precio. Hay que decir si eso es verdadero o falso, si es verdadero porque es verdadero, si es falso porque es falso. Falso. Es falso. Siempre que se registre un exceso de demanda en un mercado, en cualquier mercado, ese mercado no está equilibrado, está desequilibrado, y ante un exceso de demanda, la evolución que podemos esperar en los precios no es que disminuyan, sino todo lo contrario, que aumenten. ¿Sí? Eso es lo que hay que explicar. Esta afirmación es falsa porque ante un exceso de demanda, la evolución esperada de los precios será un movimiento al alza, hacia arriba, y no hacia abajo como marca el enunciado. ¿Por qué? Porque ese exceso de demanda denota que la cantidad demandada en el mercado es superior a la cantidad ofertada. Ante esa escasez de producto, los consumidores estarán dispuestos a pagar un precio más alto, y ahí que aumenten los precios. ¿Sí? Segunda afirmación. Un aumento de los salarios conlleva una disminución de la producción y un incremento de los precios. Es cierto. ¿Por qué? Porque si aumentan los salarios, la gente estará más dispuesta a comprar, habrá más demanda y también bajará la oferta. ¿Y por qué bajará la oferta?
porque el producto, como hay más demanda. Es más fácil, tiene que ver con los costes de producción. Un aumento de los salarios conlleva una disminución de la producción. Sí, cuidado. Sí, pero hay un matiz. Sí, si el aumento de los salarios es mayor que el de la productividad, porque eso implicará entonces un aumento de los costes. Mirad, si yo quiero calcular el coste laboral de una empresa, una manera fácil, rápida de hacerlo sería esta de aquí: multiplicar el salario que pago a los trabajadores que he contratado por el número de personas o el número de horas que he contratado. Esto es el salario. Y esto es el trabajo. Trabajo que puedo medir en horas o que puedo medir en términos de personas. Da igual. Salario, por aquí en inglés wage, que ahí se simboliza con la letra W minúscula, y L, por aquí en inglés, como ya sabemos, length. Esto me da una medida aproximada del coste laboral. ¿Vale? Pero mira, un trabajador en cualquier empresa es caro o es barato para esa empresa, no solo en función, dependiendo no solo en función del salario al cual se le retribuye, sino también del rendimiento que genere. Por eso es interesante calcular el coste laboral unitario. ¿Y el coste laboral unitario cómo lo calculamos? Fácil, relacionando el coste laboral calculado de aquella manera entre la producción que elabora la empresa, relacionando coste laboral con producción. ¿Se ve hasta aquí? Vale, pues hago precisamente esto. Relaciono el coste laboral con la producción. El coste laboral es el resultado de multiplicar el salario por el número de personas que he contratado o el salario por el precio hora que pago cada trabajador. ¿Sí? Y esto lo divido entre la producción que elabora la empresa para calcular el coste laboral unitario. ¿De acuerdo hasta aquí? Vale. Pues mirad, esto lo puedo escribir de esta otra manera. Es lo mismo. Y escribiéndolo de esta otra manera, veo que tengo aquí L entre Q. L entre Q es lo mismo que, qué tontería, Q entre L, pero al revés. ¿Y Q entre L qué es? Q entre L es la productividad media del trabajo. Es lo que en la primera sesión le llamamos A. A de productividad. ¿Sí? Esto es la productividad, la manera en que se calcula la productividad. Y la productividad es una medida del rendimiento de un factor de producción. En este ejemplo, el rendimiento del trabajo o del trabajador. Pues mira, si esto es cierto, ¿qué es lo que tengo? Lo siguiente, tengo que el coste laboral unitario es igual al salario, ¿sí?
dividido entre la productividad. Si queréis, para que lo veáis más claro, es igual al salario, escribo así, por 1 entre A. ¿Y 1 entre A qué es? Esto de aquí. 1 entre A es la inversa de la productividad. ¿De acuerdo hasta aquí? Por tanto, el coste laboral unitario depende de los salarios, pero también depende de la productividad. Nos vuelve a salir una vez más esa relación entre costes y productividad. Contra mayor es la productividad, mirad, si aumenta la productividad, el coste laboral unitario será menor. ¿Sí? Si aumentan los salarios y no cambia la productividad, aumentará el coste laboral unitario. Pero fijaos en un pequeño detalle que no siempre se tiene en cuenta. Siempre que aumentan los salarios, aumentan los costes. Depende de si cambia o no la productividad. De hecho, los costes laborales unitarios solo aumentarán cuando el aumento de los salarios sea mayor al aumento de la productividad. Cuando esto pasa, el coste laboral unitario sube. Por tanto, estrictamente hablando, no es cierto, o no es siempre, o no es cierto, sí, estrictamente hablando, no es cierto que un mayor salario implica un mayor coste. Un mayor salario entraña un mayor coste si la productividad no ha cambiado o si ese aumento salarial es mayor a la productividad. ¿Vale? Pues volviendo al enunciado. Un aumento de los salarios conlleva una disminución de la producción. Bueno, ¿eso será verdad? Sí. Suponemos que el aumento de los salarios es mayor que el aumento de la productividad. Si esto pasa, aumentará el coste laboral unitario. Como aumenta el coste laboral unitario, aumentan los costes de producción de la empresa. Empresas. Y si los precios no cambian, ante esa perspectiva de un mayor coste, las empresas, ¿cómo reaccionarán? Produciendo menos. Por tanto, mirad. Para que veáis que lo que llevamos explicando estos días sirve para alguna cosa, cuando menos para responder a preguntas de este estilo. Si aumentan los salarios y la productividad no ha cambiado, o si aumentan los salarios por encima de la productividad, el coste laboral unitario aumenta. Al aumentar el coste laboral unitario, aumentan los costes de producción. Y por tanto, mirad, la oferta se desplaza hacia arriba, hacia la izquierda, porque están aumentando los costes de producción si suponemos lo que estábamos comentando. Y por tanto, mirad, este era el punto de equilibrio inicial. Este es el punto de equilibrio final. ¿Qué es lo que vemos? Que al aumentar los costes, disminuye la producción. ¿Qué lo veis? Y al disminuir la producción, sube el precio. Y cuando en un mercado, cualquier mercado, y ese no es la excepción, suben los precios, es porque en ese mercado se registra un exceso de oferta
o un exceso de demanda? Pregunto, ¿exceso de oferta o exceso de demanda? Cuando en un mercado los precios suben, en ese mercado se registra un exceso de oferta o un exceso de demanda. Exceso de demanda. Y es el esquema de antes. El exceso de demanda puede venir provocado por un aumento de la demanda o por una disminución de la oferta. En nuestro gráfico disminuye la oferta porque los costes de producción son mayores. Y mirad, mirad, mirad. Mientras los precios no cambian, ni aparece un exceso de demanda en el mercado. Y ese exceso de demanda es el que mueve al alza los precios. La producción respecto a la situación de equilibrio inicial se reduce porque la reducción de la oferta, consecuencia de mayores costes, crea temporalmente un exceso de demanda que se corrige mediante el alza de los precios. Eso que hay que explicar. Es que en la respuesta que ponen como en el ejemplo, en ningún dan la afirmación por cierta sin entrar en valorar la productividad. Bueno, ese es el matiz. Directamente que con un aumento salarial hay un aumento de costes de producción. Bueno, por eso lo matizo. Porque eso es, sí, si la productividad ¿Se mantiene? se mantiene. Porque Si nos cae el ejercicio tenemos que matizarlo. yo lo matizaría. Porque no siempre que aumentan los salarios, los costes aumentan. Todo el mundo piensa, es erróneo, todo el mundo piensa que al aumentar los salarios, aumentan los costes sí o sí. Eso solo es cierto si la productividad no se mantiene igual. Es interesante, cuando vas a reclamar un incremento salarial, siempre la posición de los responsables de recursos humanos es no. De hecho, cuando antes la cuota de recursos humanos es no, aún no he dicho nada, o por si acaso. Porque si entras vienes a pedir. Y si no me ofreces más. Es pido es porque lo valgo, y lo valgo, y lo valgo porque mi rendimiento es, porque puedo justificar mi rendimiento. El argumento es, no, es que no te puedes subir, porque si puedes subir los salarios, porque si no, tendré mayores costes. Y bueno, depende. Depende de mi rendimiento. Luego, un trabajador para la empresa es caro, es barato, no en función de lo que cobra, sino en función de lo que cobra y en función de su productividad. Que no es exactamente lo mismo. A un trabajador, aunque le pague poco, 1 euro por hora, si no hace nada, es caro. Y a un trabajador, si le pago 1.000 euros por hora, según cuál sea su rendimiento, es barato. Y normalmente el empresario, no todos, pero pone el énfasis en el coste laboral y se acuerda un poco de la productividad. En gran parte, como veremos también hoy, porque tiene la facultad o la posibilidad, en muchos casos, de trasladar mayores costes a mayores precios. Y por tanto, si tienes la posibilidad de trasladar tu mayor coste a un mayor precio, porque operas en mercados donde hay poca competencia, la productividad aparentemente no es relevante. Te da igual. Porque repercutes mayor coste a mayor precio. El ejemplo del artículo que había que comentar, de la época gloriosa del boom inmobiliario. Muchos promotores inmobiliarios aceptaban los incrementos de sus industriales. Yo quiero cobrar 3.000 euros más. Venga, qué problema. Pero venga, qué problema porque sabía que ese mayor coste lo podía repercutir en el precio de la vivienda que iba a vender absolutamente igual.
Y por tanto, si eras más o menos, si tu productividad era más o menos alta, había cambiado más o menos, era, desde ese punto de vista, poco relevante. Venga, la segunda pregunta de esta práctica. ¿Cómo se desplaza la curva de demanda de un bien normal? El bien es normal. Si el precio de un bien sustitutivo baja. Si el precio de un bien sustitutivo baja, A la izquierda. la demanda del mío sube o baja. Baja, por tanto, si tengo menor demanda, se desplazará hacia la izquierda, porque esto provocará si baja el precio del producto sustitutivo, la demanda del mío tiende a reducirse. Cambia la demanda, porque lo que se altera es el precio de un producto, el precio de un producto distinto al que me estoy refiriendo. ¿Sí? B, las preferencias del público se dirigen hacia otros bienes. Es como decir que el producto está de moda, deja de estar de moda. Si el producto deja de estar de moda, su demanda baja y la función se desplaza hacia la izquierda. El precio de un bien complementario baja. Entendemos que el precio de un bien complementario en el consumo. Si es complementario en el consumo, mi demanda también disminuirá. Si la renta aumenta y el bien es normal, si el precio de un bien complementario baja, su consumo será menor. Complementario, ¿eh? Porque lo pone que se desplaza a la derecha. A ver, Lo que pone en el... no, igual yo digo más. Complementario. Si Si yo es tomo complementario el consumo, café con leche, pues tendré que consumir más. si el precio baja, la cantidad demandada de la cuota, sí, está mal. Y la demanda aumenta, perdón. Del azúcar y el café, ¿no? Sí. Su demanda aumentará, sí. Lo había dicho mal. Por tanto, si el precio de un bien complementario baja, su cantidad demandada del complementario aumentará y, por tanto, la demanda del otro bien tenderá a aumentar. Si la renta aumenta y el bien es normal, una mayor renta para un bien normal implica una mayor demanda. Ahora, aquí, si el precio de bienes complementarios en el consumo se encarece, ahora sí, eso implicará una menor demanda del bien I. Ahora sí que sería. Vale. Y finalmente, se incrementa el precio de un bien de lujo. Eso es normal. Vamos a productos normales. No puedo decir si la demanda de ese producto aumentará o disminuirá, porque lo que hará que disminuya o aumente la demanda de ese producto es si el precio de este bien de lujo con respecto a mi producto es un producto sustitutivo o si es complementario en el consumo. Que sea de lujo o no, nada tiene que ver. Lo máximo que puedo decir es que si aumenta el precio de un bien que es de lujo, su cantidad demandada, la del propio bien, tenderá a reducirse porque el precio y cantidad demandada se mueven en direcciones opuestas. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasará? Sobre la demanda de este bien que es normal, a priori no puedo decir nada. Si no me da más información, no puedo decir nada. Si no están vinculados, pues no me afectan. Si no me dicen qué tipo de vinculación, no puedo decir si le afecta o no le afecta. ¿Vale? La 3 es similar al apartado 2, pero con la diferencia que
única la curva no se desplaza, porque al tratarse de un bien independiente, la curva de la demanda no se ve afectada. Ahí. Eso es lo que pone por. Ah, vale. Es independiente, no, dice que es independiente porque no nos dicen si es complementario o sustitutivo. ¿Vale? La 3 se refiere, es similar a la anterior, pero ahora se refiere a la oferta. Señala los complementos de la curva de oferta del bien X si disminuye el precio de las materias primas. Si disminuye el precio de las materias primas, se reducen los costes de producción y, por tanto, La oferta aumenta. vale. Y si la oferta aumenta, la función hacia dónde se desplaza. A la derecha. Siempre hacia la derecha. ¿Vale? Venga, esta está dedicada. Aumenta el precio de venta del bien. ¿Qué le pasa a la oferta? Se mueve en la misma línea, ¿no? No se desplaza. Si aumenta el precio de venta del producto, la cantidad producida aumentará. Porque precio y cantidad producida se mueven en la misma dirección. Pero la oferta del producto no se desplaza. Porque los desplazamientos de la función de oferta vienen dados por el cambio en cualquier variable que incide sobre la oferta, excepto el precio del propio producto. Por tanto, la oferta no se ve alterada. Aquí, C, es similar a la anterior. Si aumentan los salarios y entendemos que la productividad no ha cambiado, suponemos que los costes de producción aumentan. Si aumentan los costes de producción, la oferta tenderá a reducirse. ¿Sí? Sí. Y algo de pasado o algo de futuro, pero no de presente, disminuye las tarifas eléctricas. De nuevo, como disminuye las tarifas eléctricas, si esto sucede, los costes de producción de las empresas tienden a reducirse y, por tanto, las empresas, si los precios no cambian, podrán producir más. La oferta aumentará. ¿Sí? Vale. La siguiente práctica tiene que ver con estructuras de mercado, pero eso lo vemos al final de la sesión de hoy. Porque ahora lo que me interesa es repasar una serie de conceptos que son muy utilizados en términos de microeconomía, pero que no son muy intuitivos. Y al no ser muy intuitivos, eso dificulta su comprensión, punto 1, y dificulta también la resolución de preguntas tipo test. Mira, estas cosas que no son muy intuitivas, pero que aparecen con gran frecuencia a lo largo del temario, el temario de microeconomía fundamentalmente, tienen que ver con los conceptos de ingreso marginal, coste marginal, beneficio marginal y, en general, la maximización de beneficio. ¿Vale? Pues bien, lo que se trata ahora es de introducirnos en todo eso para desvanecer según qué dudas y dejarlo claro, porque es más fácil de lo que pudiera parecer, aunque insisto, no es intuitivo. Mirad, el punto de partida es considerar que, por simplicidad, el objetivo de una empresa, de cualquier empresa, es obtener el máximo beneficio. El objetivo de las empresas no siempre es maximizar o obtener el máximo beneficio, pero como punto de partida, al menos en primero, eso nos sirve. Y maximizar el beneficio consiste fundamentalmente en hacer que esta diferencia de una empresa, que esta diferencia sea la máxima posible. Si queremos calcular el beneficio de una empresa de manera rápida, cómoda y fácil, la manera más intuitiva de hacerlo es calcular esta diferencia. La diferencia entre los ingresos de la empresa, de hecho, ingresos totales, con respecto a los costes que en total soporta la empresa. Esta diferencia entre ingresos
y costes acaba determinando el beneficio total de la empresa. Al beneficio total de una empresa en microeconomía a veces también se lo simboliza con la letra griega pi. Pi en microeconomía significa beneficio o simboliza beneficio, en macroeconomía simboliza inflación. Pues bien, los ingresos, la diferencia entre ingresos y costes de una empresa determina su beneficio. Pues bien, para entender los conceptos de ingreso marginal, coste marginal y las consecuencias que se derivan de este proceso de maximización de beneficios, es importante que como paso previo hagamos algunas consideraciones sobre los ingresos de una empresa, ingresos totales y costes totales de una empresa. Pues empecemos en términos de ingresos totales. Mirad, si queremos calcular el ingreso total de una empresa, la manera cómoda, fácil, rápida de hacerlo es multiplicar el precio de venta que aplica la empresa a sus productos por la cantidad vendida. Multiplicando precio por cantidad, encontramos los ingresos totales de la empresa. ¿Sí? Otra idea. ¿Esto es ingreso total o facturación total? Ingreso total o facturación total, es lo mismo. Aquí estoy suponiendo que todo lo que produzco lo vendo. Mira, supongo dos cosas. Todo lo que produzco lo vendo. Punto 1. Y 2. Y todo lo que vendo lo cobro. ¿De acuerdo? ¿Cómo Google? Cobramos. ¿De acuerdo hasta aquí? Sigo. Otro concepto importante en términos de análisis económico, además del ingreso total, es la noción de ingreso medio. Y a riesgo de defender vuestra inteligencia, el ingreso medio lo podemos calcular o es el resultado de repartir el ingreso total entre el volumen de producción. De tal suerte que, como el ingreso total es el resultado de multiplicar precio por cantidad, precio de venta por cantidad vendida, ¿sí? Esto con esto se simplifica y podemos concluir que el ingreso medio es aproximadamente igual al precio de venta. Entonces produzcamos justo lo que vendemos, que no acumulemos esto. Sí. ¿Vale? Y el tercer y último de los conceptos que se deriva o se desprende de, en términos de ingresos, es el concepto de, no es nada intuitivo, de ingreso marginal. ¿Vale? Pues mirad, el ingreso marginal, ¿qué mide? Fácil. Mide cuánto varían los ingresos de una empresa en respuesta a cambios en su producción. ¿Se entiende? Claro, y los ingresos de una empresa, ¿por qué pueden ser que aumenten o disminuyan? Los ingresos de una empresa pueden ser que suban o bajen por dos motivos. Sube el precio de venta, sube la cantidad de vendidas. La variación de los ingresos de una empresa se explica por dos motivos. O bien porque cambian los precios, o bien porque cambia la cantidad vendida, ¿sí? Y fijaos, pequeño detalle en el que apuntaremos ahora. Precio y cantidad se mueven en direcciones opuestas. Si la empresa quiere vender a un precio más caro, puede hacerlo. Sí, no hay problema. Pero si quiere vender a un precio más caro,
tendrá que aceptar, porque a los consumidores no los podemos obligar a comprar un producto, tendrá que aceptar que va a vender menos. ¿Y eso de dónde sale? De la función de demanda, que nos explica que precio y cantidad demandada se mueven en direcciones opuestas. Si la empresa aplica un precio más alto, los consumidores reaccionarán comprando menos. Ya veremos cuánto menos. Pero comprarán menos. Al revés, si bajo los precios, venderé más. Pero venderé más a un precio menor. Entonces, claro, la gran pregunta es, si vendo más barato, si bajo el precio, venderé más. Si bajo el precio venderé más. Si bajo el precio, venderé más. Sí. La respuesta es sí, 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 siempre sí. Si bajo el precio, venderé más. Pero la gran pregunta aquí es, bajando el precio, vendo más. Y al vender más barato, ¿ingresaré más o ingresaré menos? Depende. Depende. Es que si la bajada de precio la compenso con el aumento en la renta. Pues a eso se le llama elasticidad. Y conocer la elasticidad de nuestro producto, conocer la elasticidad es la sensibilidad que tiene nuestra clientela en relación a los precios de nuestro producto, es una cuestión primordial, como veremos ahora, para definir mi política de precios. Es decir, para determinar si me conviene por el tipo de producto que tengo bajar los precios o subirlos. Porque la creencia general, muy extendida, pero no siempre cierta, es, si tú quieres ingresar más, fijo, baja el precio y lo tienes resuelto. Pues eso a veces funciona, pero si tu demanda o tu clientela tiene una demanda, ahora explicaremos, se llama elástica. Porque si tu demanda, si tu clientela presenta una demanda inelástica, si bajas los precios es la mejor manera para reducir tus ingresos. Venderás más, pero ingresarás menos. Pues mirad, antes de continuar, la variación de los ingresos, que tiene que ver con el ingreso marginal, tiene dos componentes. Se os explica por dos motivos, la variación de los precios y la variación de la cantidad. A la variación de los precios le llamamos efecto precios. Y a la variación de la cantidad vendida, producida y vendida, le llamamos efecto cantidad. El efecto precio y el efecto cantidad se mueven siempre en direcciones opuestas, en virtud de la ley de demanda. ¿De acuerdo hasta aquí? ¿Puedo seguir? ¿Puedo borrar? Pues lo que se trata ahora en este punto es, estos conceptos, fórmulas, que estamos presentando es ilustrarlos gráficamente. Para que veáis la diferencia entre ingreso total, ingreso medio, ingreso marginal y su relación con la demanda, que es mucho. Y eso nos va a permitir introducir al mismo tiempo, introducir y entender el concepto de elasticidad. Pues vamos allá. Mira. Me dibujo dos ejes de coordenadas superpuestos. Me dibujo dos ejes de coordenadas
superpuestos. En el primero de los ejes de coordenadas, en la parte superior, en el eje vertical, mido el ingreso total. Que como decía hace un momento, es el resultado de multiplicar precio por cantidad. En el eje horizontal, en este primer eje horizontal, mido la producción de la empresa. Y hago el supuesto implícito, no siempre tiene por qué pasar, de que todo lo que produzco lo vendo. ¿Sí? En los siguientes ejes de coordenadas, en el eje vertical, mido el ingreso marginal. Y el ingreso marginal, insisto una vez más, ¿de qué me informa? Me informa de cuánto varían los ingresos totales de una empresa en respuesta a cambios en su producción. Y en el eje horizontal, en este segundo eje horizontal, ahora igual que antes, sigo midiendo la producción. Vale, pues a partir de aquí empieza la emoción. Si no produzco nada, ¿cuánto ingreso? Nada, cero. Por eso el punto de partida en el gráfico de la parte superior está en el eje de coordenadas. Si no produzco nada, no ingreso nada. Como supongo que todo lo que produzco voy a ser capaz de venderlo, a medida que aumente la producción, ¿qué va a pasar con mis ingresos? Irán aumentando. Pues mirad, dibujo yo primero. A medida que aumenta la producción y me desplazo hacia vuestra derecha, los ingresos van aumentando, siguiendo una trayectoria de este estilo, ¿sí? Hasta que, tachán, 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 estos ingresos alcanzan un máximo. Porque como los recursos son limitados, mi capacidad de producción también es limitada. No puede crecer de manera indefinida. Y por tanto, este punto gordo de aquí que llamo C, ¿por qué C? Porque sí. Me determina mi nivel de ingresos máximo. Y ese nivel de ingresos máximo está asociado a un nivel de producción y ventas que llamo Q sub C. Como ese punto C determina el nivel de ingresos máximo, ¿qué significa? Que si la producción sigue aumentando, más allá del punto C, ¿qué va a pasar con mis ingresos? Si ese punto es el máximo. ¿Qué va a pasar con los ingresos? Va, sin miedo. Van a bajar. ¿Sí? Van a bajar. Hasta llegar al punto que serán 0. ¿Sí? Esta es la función de ingreso total. Pues bien, si yo soy el directivo de la empresa, ¿cuál es el nivel de producción en el que me plantaré? Sí. Intentaré llegar al... Sí, intentaré llegar al Q al QC, ¿sí? ¿Me interesa pasarme? No. Si no llego al C, bueno, pues mala suerte, pero lo que procuraré es pasarme del punto C. ¿De acuerdo hasta aquí? Sí, ¿eh? ¿Todo el mundo lo entiende? Una cosa. Nos hemos quedado en el QC porque ya no somos capaces de producir más ni teníamos Porque los más. recursos eran Porque limitados. no tenemos recursos limitados. ¿Cómo podemos llegar? Es como podemos producir. Vale. Por ejemplo, haciendo horas extras. Pues entonces a lo mejor subirá también la ingreso total. Sí. Cuidado, aumentará mi producción. Los costes. Para mi producción, Sí. también mi ingreso. No. No estábamos dando por sentado que todo lo que produzco lo vendo. Sí. No entiendo por qué no sigo subiendo.
Porque el precio tiene que bajar, ¿no? Porque los que llevan al punto C. ¿Cómo puede ser que llegue a un punto en que, produciendo más, mis ingresos bajen? Y la respuesta es, ¿cómo calculo mis ingresos? Multiplicando precio por cantidad producida y vendida, ¿y que sí? Vale. Me dibujo otros ejes de coordenadas, donde el eje vertical mide el precio y en el eje horizontal mide la cantidad vendida. ¿Sí? ¿Y cuál es la función que me permite relacionar el precio con la cantidad vendida o consumida? La demanda. ¡Oh! Aquí la tengo. Y mirad. La demanda que me dice. A medida que aumentan mis ventas, a medida que aumenta la cantidad vendida, ¡oh, sorpresa! A medida que aumenta la cantidad vendida y me desplazo hasta vuestra derecha, ¡oh, sorpresa! ¿Qué le pasa al precio? Baja. Luego, si quiere producir más y más, y la demanda no cambia, la única manera que tengo de conseguir que el mercado absorba esta mayor producción es bajando el precio. ¿Se entiende? Luego, en el gráfico este del ingreso total, a medida que aumenta la producción, ¿qué le pasa al precio? Baja. El precio no está ahí. No, sí que está. Sí que está. Puede ser que no lo vea, pero está. Vale. Claro, y en ese punto, Pero no tiene nada que ver con el ingreso. Bueno, sí tiene que ver con el ingreso, pero. No, tiene que ver con el ingreso. Y fijaros, hasta el punto C, aumenta la producción y baja el precio. Sí, sigo. Los recursos limitados, pero yo sigo produciendo más. Hasta llegar al Cero. ¿Está aquí? Sí. Si rebaso el punto C, sigo. Aumenta la producción, ¿estamos de acuerdo? ¿Y qué le pasa al precio? Sigue bajando. En ambos casos, en todo el recorrido, produzco más. Y para poder vender, si la demanda no ha cambiado, bajo el precio. Sí, pero pequeño detalle. No, ya he llegado los costes. Hasta pasamos los ingresos. Pero pequeño detalle. Focalizate en la función de ingreso. En ambos casos, aumenta la producción y baja el precio. ¿Sí? Pero ¿cuál es la diferencia entre lo que tengo a la izquierda del punto C y lo que tengo a la derecha del punto C? Que a la izquierda, hasta el C, aumento mis ingresos. ¡Ah! Hasta el punto C los ingresos aumentan. Y a partir del punto C, si continúa aumentando la producción, los ingresos, ¿cómo puede ser? porque ese punto C sería el punto de equilibrio. No. Estoy preguntando cómo puede ser. ¿Cómo puede ser que del punto C hacia vuestra izquierda el ingreso total baje? ¿Y cómo puede ser que hasta llegar al punto C el ingreso total De la cantidad, hasta el punto C la cantidad producida nos compensa la bajada de precio? Porque hasta llegar al punto C los aumentos en la cantidad producida, sí, son superiores a la distribución de los. Y a partir del punto C, Los precios bajan más que lo que. ¿se entiende lo que estoy diciendo hasta aquí? Vale, pues proyectos de cantidad, sí. Sí. Es como, hay que entenderlo todo, ¿sí? Y la economía es como la legión, ¿sí? La historia cuenta. Bueno, no es como la legión, al revés, porque la legión tu historia no cuenta. Cuando te ingresas no te preguntan nada, es que usted pase, su vida anterior no cuenta. En economía sí,
La vida anterior, todo lo que hemos explicado, es acumulativo. Proyecto está a nivel de producción sobre estos ejes de coordenadas. Y el punto C continúa siendo el punto C. En estos segundos ejes de coordenadas, en el eje horizontal mide la producción, ahora igual que en el anterior, ¿sí? Pero en el eje vertical ya no mido el ingreso total, sino que mido el ingreso marginal. Y el ingreso marginal, ¿qué mide? ¿Cuánto varían los ingresos de una empresa a medida que aumenta su producción? Vale, pues mirad. Hasta llegar al punto C, los ingresos de la empresa suben o bajan. Suben. Luego, hasta llegar al punto C, la variación del ingreso total es positiva, ¿sí o no? Hasta llegar al punto C, la variación del ingreso total es positiva, ¿sí o no? Sí. ¿Se acepta? ¿Seguro? Vale. ¿Y la variación de la producción? ¿La producción sube o baja a medida que me desplazo hacia vuestra derecha? Está subiendo, todo sube. ¡Oh! ¿Es positiva? Sí. Los ingresos suben, la producción. Por tanto, el ingreso marginal será positivo o será negativo. Positivo. Bien. Hasta llegar al punto C, el ingreso marginal será positivo. ¿De acuerdo hasta aquí? Cuando repase el punto C, más a la derecha del punto C, la variación del ingreso total, el ingreso total sube o baja. Empieza a bajar. Por tanto, la variación es negativa, ¿sí o no? Y la producción, por tanto, el ingreso marginal, ¿cómo será? Sí. Espera. Lo que quiero que veas de momento es que aquí el ingreso marginal es y que aquí es. ¿De acuerdo hasta aquí? Vale. Si a la izquierda es negativo, perdón, positivo, y a la derecha es negativo, en el punto C Será cero. tiene que ser cero. Y en mi gráfico, en el de arriba, el ingreso total, hasta llegar al punto C, el ingreso total es creciente, ¿lo veis? Aumenta, es positivo. Pero hay un tramo en que el crecimiento es exponencial más que proporcional y otro que es menos que proporcional. Y hay un punto en que la función pasa a ser, deja de ser cóncava o convexa, según como lo miremos, a cóncava o convexa. A este punto le llamo A. ¿Por qué A? Porque sí. Este punto de inflexión le llamo punto A. Hasta llegar al punto A, la función es cóncava o convexa. Cóncava, sí. Desde abajo. Cuidado. Mirada desde arriba es cóncava. Pero desde convexa la miramos, por tanto es convexa, ¿sí? Y el siguiente tramo es convexo, pero por ejemplo sería cóncavo, ¿vale? Pues a este punto A le damos curso A, o la producción asociada a este punto A es curso A, ¿vale? Pues mira, la función de ingreso marginal tiene una forma de este estilo. Va aumentando hasta que alcanza un máximo en este punto de inflexión. Y a partir de aquí va disminuyendo hasta que se hace cero. En este punto C, el ingreso marginal en el punto C es cero. A partir de aquí, el ingreso marginal es, negativo. Y fijaos, a la izquierda del punto C, el ingreso marginal puede ser creciente o puede ser decreciente. Pero aunque sea creciente o decreciente, es siempre
positivo, ¿sí? ¿De acuerdo hasta aquí? De acuerdo, ¿eh? Porque la suba no es cinética. Respecto al punto Porque no 4. tiene que ser porque serlo. ¿Qué punto de ingreso total es máximo? Mirad en el gráfico de arriba. El C. En el C. Cuando el marginal es 0. Cuando el ingreso total es máximo, el ingreso marginal es 0. Porque la función de ingreso marginal, esto son matemáticas, la función de ingreso marginal o el ingreso marginal equivale gráficamente a la pendiente de la función. Por tanto, una empresa aumenta su producción, aumenta su producción, aumenta su producción hasta conseguir que su ingreso total sea C. Y por tanto su ingreso total es máximo. Y cuando el ingreso total es máximo, el ingreso marginal es 0. Cuando el ingreso marginal es 0, ¿sabes qué significa? Que no puedo ingresar más. Que el ingreso marginal sea 0, y eso es lo que hace que sea confuso. Cuando el ingreso marginal es 0, el ingreso total es máximo. Y cuando el ingreso marginal es 0, significa que no puedo ingresar más. Que si produzco más, dejo de ingresar. Porque el ingreso marginal, ¿qué me informa? El ingreso marginal, ¿qué me informa? De cuánto varían los ingresos en respuesta a cambios en la producción. Mientras el ingreso marginal sea positivo, me da igual que sea creciente o decreciente. Mientras sea positivo, ¿qué me estoy diciendo? Puedes ingresar más, puedes ingresar más. Y si quieres ingresar más, produce más. Produce y vende más, ¿sí? Eso es lo que significa que el ingreso marginal sea positivo. El mensaje implícito es: se puede ingresar. Encima es negativo el marginal, ingresas más rápido, por lo que sé. No. Si el ingreso marginal es positivo, significa que a medida que produces tus ingresos, poco o mucho, pero aumentan. Fijaos, en un primer tramo aumentan exponencialmente, luego al ritmo al que crecen tus ingresos tiende a ralentizarse, ¿sí? Hasta alcanzar un. Por tanto, cuando el ingreso marginal es 0, Hay que dejar de producir un poco. no, hay que dejar de producir un poco, no, hay que plantarse. ¿Sí? Porque cuando el ingreso marginal es 0, lo que te está diciendo es que no puedes ingresar más. Si el ingreso marginal es positivo, ¿cuál es el mensaje de fondo? Produce más. Produce más para ingresar más, porque te compensa. Si produces más, ingresarás más. Y en cambio, cuando el ingreso marginal es negativo, ¿cuál es la lectura? ¿Cuál es la interpretación? Y esa producción en exceso está mermando nuestros ingresos. Porque para producir más, ahora iremos al gráfico de la demanda, para producir y vender esa producción adicional de más, tienes que bajar tanto los precios, que se da esta paradoja. Produces más a un precio más bajo y tus ingresos bajan. Por tanto, cuando el ingreso marginal es negativo, ¿qué está diciendo? Producir menos, ¿para qué? No, para ingresar más. Si estoy en este punto de aquí, no sé, este punto de aquí, el LED. Si quiero ingresar más, ¿qué tengo que hacer? Producir menos, moverme hacia atrás. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿De acuerdo hasta aquí? Vale. A mí la de la margen marginal, o sea, la del marginal, la línea, la has empezado a bajar en el momento en el que se pasaba de convexa a cóncavo, ¿no? Este punto A. Sí. Sí.
En que pasa de convexo a cóncavo. Cuando pasa de convexo a cóncavo es cuando tenemos que hacer la marginal hacia abajo. Sí, es cuando se consigue el máximo del ingreso marginal. Pero a mí que me interesa que el ingreso marginal sea Positivo. cero. Lo tengo que llevar al... Porque si es positivo, el mensaje de fondo, ¿cuál es? Puedes ingresar y para ingresar más necesito producir más. Por tanto, fieras, antes de continuar. No, es un error muy frecuente. No es lo mismo ingreso total que ingreso marginal. Si fuera lo mismo, tendría el mismo nombre. ¿Vale? Nos dan información distinta. Lo que queremos es conseguir el máximo Ingreso total. ingreso total. Y si queremos conseguir el máximo ingreso total, el ingreso marginal tiene que ser cero. Porque si es positivo, significa que aún puedo ganar más. Bueno, puedo ganar más, puedo ingresar más. Si el ingreso marginal es negativo, significa que estoy dejando de ganar. Y por tanto, si quiero aumentar mis ingresos, tengo que producir menos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Vale. Pues mirad, ¿qué relación tiene esto? Ingreso total, ingreso marginal, con la función de demanda. Pues tiene mucha relación. Mirad. La función de demanda tiene pendiente a medida que aumenta la producción, los precios. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta el consumo de los individuos, los precios bajan. Porque se crea aquella de... Porque a medida que un producto es abundante, la satisfacción que obtiene el consumidor por su consumo es menor, porque se siente más saturado. ¿Sí? Pues mirad. La empresa, llevada por su ansia de ingresar más, va produciendo, ¿sí? Y el de marketing vendiendo. Vendiendo y cobrando. Esa es la confianza. Es importante. ¿Vale? Para que el mercado, si la demanda no ha cambiado, absorba más cantidad, tachan, tengo que bajarlos. Y claro, al bajar los precios, los ingresos se reducen. Y tengo que ver cómo recompensa. Pues mirad. Cuando, más o menos, cuando la función de demanda es una línea recta, el punto C, ese punto C, está en el punto medio del recorrido de la función de demanda. Es decir, en el punto medio de la distancia que hay entre el origen de coordenadas y el punto de corte de la demanda en el eje horizontal. Aquí está el punto C. ¿Vale? Pero fijaos, hasta llegar al punto C, ¿qué pasa con los precios? Hasta llegar al punto C, los precios están bajando. Y la producción, las ventas, el consumo, está subiendo el consumo y está bajando el precio. Y los ingresos están subiendo hasta el punto C. El ingreso marginal es positivo, ¿sí o no? Sí. Que es como decir que me están aumentando los ingresos. Total. Y el ingreso total es el resultado de multiplicar precio por Cantidad producción. es precio por cantidad. Pero el precio baja, la cantidad Sube. Entonces, si el ingreso total aumenta, a pesar de que estaba disminuyendo el precio, ¿qué significa? Significa que los aumentos de la cantidad son mayores a las caídas en los precios. Cuando eso pasa, decimos que la demanda es elástica. La elasticidad la simbolizamos con la letra epsilon, la letra griega epsilon. Y la elasticidad, lo anoto aquí, la elasticidad precio de la demanda, ¿qué mides? ¿Cuánto varía la cantidad demandada en respuesta a cambios en los precios? Precio y cantidad se mueven siempre en direcciones opuestas. Es la ley de demanda. Por eso la elasticidad, precio de la demanda, se considera siempre en valor
absoluto. ¿Sí? Pues mirad, hasta llegar al punto C, es que aumentan los ingresos. Aumentan los ingresos, ¿sabéis por qué? Porque el aumento en la cantidad demandada, en términos absolutos, es mayor que la disminución en los precios. Me lo invento. Si bajo los precios en un 2%, ¿sí? La cantidad demandada me aumenta en mayor cuantía. Por ejemplo, me invento los números en un 7%. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Por tanto, mis ingresos suben. ¿En cuánto suben? En la diferencia 7 menos 2, 5%. ¿Sí? Por tanto, me interesa seguir bajando los precios porque hasta llegar al punto C, la elasticidad de la demanda, considerada en términos absolutos, es mayor que 1. Y como es mayor que 1, significa que el efecto cantidad, es decir, lo que ingreso de más porque vendo más, domina sobre el efecto precio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y bajo precios, y bajo precios. Y me compensa bajar precios porque vendo más. Y como el incremento en mis ventas es superior al recorte en los precios, mis ingresos suben. Pero eso tiene un límite. El punto C. Si rebaso el punto C y sigo bajando los precios, ¿voy a vender más? Sí, sí, sí. Voy a vender más. Pero, ¿qué va a pasar ahora? Que el efecto precio, la disminución de los precios, en este caso, el efecto precio, domina sobre el efecto cantidad. El efecto precio domina sobre el efecto cantidad. Aquí bajo los precios en un 2% como antes, porque he visto que la cosa no funcionaba y me animo. Pero ¿qué va a pasar ahora? ¿Que voy a vender más? Sí, 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 voy a vender más. Pero solo, me invento el número, un 0,5% más. Con lo cual, mirad, 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 muy fuerte. Aumento las ventas, sí, pero la caída de precios es mucho más marcada y en consecuencia el ingreso marginal es negativo. El ingreso total me baja. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a la derecha, ya lo diré bien, del punto D, la elasticidad precio de la demanda considerada en valor absoluto es menor que 1. Por tanto, yo he de bajar los precios. Al bajar los precios, venderé más y conseguiré ingresar, que mis ingresos aumenten si mi elasticidad es mayor que 1. Cuando la elasticidad es mayor que 1, hablamos de demanda elástica. Elástica significa sensible, sensible a los precios. Demanda elástica. Cuando la elasticidad es menor que 1, hablo de demanda Por tanto, las empresas bajarán precios si su demanda es para conseguir que con el aumento de sus ventas aumentar sus
Pero si su demanda es inelástica, lo que tienes que hacer es bajar, ¿no? Si tu demanda es inelástica, ¿en qué lado de la función, en qué lado de la demanda estás? Y por tanto, si quieres ingresar más, ¿qué tienes que hacer? Producir menos. Subir precios. Y para poder subir precios, tienes que hacer tu producto escaso. Tienes que reducir la producción. El ejemplo que a veces os pongo del iPhone. iPhone y en general productos de electrónico de consumo, particularmente de Apple, Samsung, son productos de demanda inelástica. ¿Y las compañías qué hacen? Cada vez que lanzan un nuevo producto, Limitan. sí, lo limito para crear una escasez artificial, hacer ese producto deseado, escaso y poder aplicar precios más altos. Pero esto es para productos de marca o genéricos todos juntos, ¿no? Es decir, si yo fabrico aspirinas y todas las aspirinas nos ponemos de acuerdo. Sí. No. Todo depende de la elasticidad de la demanda. Es decir, lo muy sensible o poco sensible que sea tu clientela a cambios en los precios. ¿Sí? Por ejemplo, si yo me dirijo a un tipo de clientela con elevado poder adquisitivo, que yo les vendo el producto a 10,5 o 10,7, Bueno, no. me lo van a comprar, pero que les cobre 2 céntimos más o 2 céntimos menos no va a ser relevante. Luego, la elasticidad, ¿sí? La vemos reflejada en la pendiente de la función de demanda. Siempre será negativa, pero en función de si la función es más plana o más vertical, será más elástica, más plana o menos elástica, más vertical. Y esa pendiente nos indica si nuestra clientela tiene más poder adquisitivo o menor poder adquisitivo. Pues más sensible al cambio de precio. Contra más poder adquisitivo tengas, menos sensible eres a los cambios en los, como consumidor, a los precios. Y por lo tanto, tu función de demanda será más vertical. La empresa, en base a sus estudios de mercado, eso lo sabe. ¿Y qué hace? Lo explota. Cuanto menos sensible eres al cambio de precio, más vertical es. Mira, un ejemplo tonto pero ilustrativo, tiene que, bueno, aplica prácticamente cualquier producto. El nivel de renta en Cataluña o en Madrid, pero particularmente en Cataluña, es superior al de la media española. Pues en el sur de España, donde el nivel de renta es menor, el agua la pagan más barata. ¿Pero por qué la pagan más barata? Por una cuestión muy sencilla. Como el nivel de renta es menor, su disposición a pagar es menor. Son más sensibles a los precios. Su demanda es más elástica, más plana. En promedio, en el norte, en Cataluña, el nivel de renta es mayor. Como el nivel de renta es mayor, tu disposición a pagar de cualquiera de nosotros, en promedio, es mayor. ¿Y las empresas qué hacen? Lo explotan. ¿Es que quieres pagar más? O es que estás dispuesto, lo digo bien, es que estás dispuesto a pagar más. ¿Vale? Pues satisfago al consumidor. Por lo mismo pagamos más. Pero no tiene que ver con ser catalán, ser vasco, ser gallego. Tiene que ver con tener más renta, menos renta. Ya no seguiría siendo. La demanda puede ser que sea la misma, pero la pendiente de la función no. Y como no es, la pendiente no es la misma, tu disposición a pagar tampoco es la misma. La mayor parte hasta hace relativamente poco. Pero bueno, en parte continúa siendo así. La mayor parte de vías de peaje en España, ¿dónde están? Estaban. ¿Y por qué estaban en Cataluña? O sea, no es por una maldición divina, no es porque nadie los tenga manía. Es porque las infraestructuras que financiadas tienen que pagarse y nuestra disposición a pagar, porque el nivel de renta superior es mayor.
por tanto, pagas. También a nivel de rentas mayores no pagamos. Sí, pero ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema o cuál es la diferencia? Que luego vemos. El hecho de que ese producto o ese servicio tenga sustitutivos cercanos o no. Si por el lado de mi autopista pasa en la carretera nacional a 4 carriles, pues a igualdad de condiciones iré por la que no es de peaje. Pero si no tengo alternativa, tengo que ir por la de peaje. Y pago con alegría, porque piensas, bueno, total, 1 euro, 2 euros, 5 euros. 7 euros. Sí, no es res, ¿vale? Bueno, no es res un día, no es res 2, pero acumulado sí. Pero como tu nivel de renta te permite subir ese sobrecoste, lo asumes, no sé si con alegría o no, pero la empresa explota esa circunstancia y te aplica un precio mayor para apropiarse de tu excedente de consumidor. Por eso la electricidad es más cara, el agua es más cara y en general cualquier bien, cualquier servicio es más caro. Productos en Madrid, el nivel de renta es mayor que en Cataluña. Bueno, pues hay productos que son más caros porque tienen sustitutivos cercanos. ¿Sí? Y tiene que ver con estas cuestiones vinculadas con la elasticidad. ¿Se ve? ¿Se entiende? Pero en cualquier caso, antes de continuar, que el ingreso marginal sea cero significa que no ingresamos nada. No. ¿Qué significa? Que el nivel de ingresos es el máximo posible dadas las circunstancias. ¿Se entiende? Vale. Y eso tiene una relación muy clara con la función de demanda. Las empresas van bajando los precios para conseguir que el mercado absorba su mayor producción y hacer posible que todo lo que se produce se vende. Pero eso no es gratis, tiene consecuencias. Al aumentar la producción, tienes que aceptar que los precios sean más bajos si la demanda no ha cambiado. ¿Qué pasa? Si te pasas de producción, todo lo que se produce no se vende. ¿Y cómo te enteras de que todo lo producido no se ha vendido? No, antes eso. ¿Cómo entero de que lo que estoy produciendo no lo estoy colocando, no lo estoy vendiendo todo? ¿Cómo entero? El marginal es negativo. ¡No! Tengo el almacén lleno. ¡Por los stocks! ¡Por los stocks! Sí, en un mundo ideal, sí. No, en el mundo ideal no. No, porque tú puedes tener una retención de stock por varias causas. No. Espera, sí, no. Puedes tenerlo vendido y no puedes Sí, suministrar. tengo un stock de seguridad, pero... O una vaga de una huelga de transportistas, Sí, o vale, un efecto externo. Vale, tengo un stock La de... venta la tengo hecha, pero no. Sí, y tengo un stock de reserva para tener un margen de maniobra, ¿sí? Pero me he comido estoy acumulando este stock por encima de Mi margen de seguridad. Mi margen de seguridad. Pues no, en el almacén tengo que tener siempre un pájaro, una pájara que sea espabilado. Se tiende a pensar que en el almacén tiene que estar más tonto, porque entonces para barrer no hace falta gran cosa más. Y es un gran error, porque que está en el almacén, aparte de barrer, tengo que tener ahí un pájaro, una pájara que sea espabilado para que cuando el stock sube por encima de la cantidad, me avise. Y que cuando me avise no sea demasiado tarde. Porque para la producción no es tan sencillo. Tengo unos costes de almacenaje. Y si me avisa cuando el muchacho o la muchacha que está a punto de morir aplastado por el estado de ¡oiga, no! Ya es demasiado tarde. Porque luego que tengo que liquidar ese stock. ¿Sí? Y es cuando estoy acumulando stock que me estoy dando cuenta de que todo lo que produzco no lo vendo. Y es ante ese exceso de oferta que detecto por la acumulación de stocks que me lleva a tomar decisiones. La primera, parar las máquinas, producir menos. La segunda, liquidar stock.
para intentar mover o llevar mi nivel de producción al nivel de ingresos que me maximiza mis ingresos. Sí, máximo. ¿Se ve? ¿Se entiende? Sí. Vale, pues hacemos un descanso para 5 minutos. No, más que nada para hacerme pista en la pizarra, porque hemos hablado de los ingresos, toca hablar de los costes para a partir de ahí mezclarlo todo. ¿Vale? Paramos 5 minutos.